Intro Revista Psicotube edición 11 año 8. Bienvenido estimable psicotuber a la más reciente edición de nuestra bien amada revista. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach, PNL, emprendedor y escritor. En el presente mes de noviembre especial, nos dividiremos en 4 partes como de costumbre. En nuestro primer artículo te traemos un texto titulado En torno al Día de la Violencia y el Acoso Escolar Reflexiones. Con motivo de dicha celebración, te traemos esta interesante introspección que hacemos acerca de lo que significa la violencia y el acoso escolar, así como el bravucón, cómo entenderlo, comprenderlo, manejarlo y solucionarlo tal cual es. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya muy gustada y acostumbrada sección psicobiografías en donde continuamos con la escuela humanista y con la vida, obra, legado, profesional y de desarrollo humano de Eric Berne, el padre del análisis transaccional. Continuando en nuestro tercer artículo con un texto titulado Historia y origen del Día Internacional del Sándwich, ya que conmemoramos dicha celebración como tal. Y en nuestro cuarto y texto final te traemos Sé un buen hombre y recomendaciones para lograrlo. Con motivo del Día del Hombre, te haremos reflexionar sobre una serie de consejos y recomendaciones que nos podrían ayudar a todos a ser un mejor sujeto tal cual, culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más gracias a Hispanoamérica y toda la comunidad psicotuber por el creciente apoyo brindado, y ya que cada día de cada mes continuamos por y para ustedes con el fin de entretener y educar. Una vez más gracias y que Dios los bendiga. En torno al Día de la Violencia y el Acoso Escolar Reflexiones. Con motivo de dicha celebración vamos a sacar reflexiones acerca de dichos temas, pues veamos qué tal nos queda el presente texto. El acoso escolar, bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico y hasta social producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en la clase y en los patios escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo mayor el porcentaje de niños que sufren violencia física, mientras que las niñas suelen ser más víctimas de violencia psicológica. El acoso escolar o bullying afecta a cerca de 1 cada 3 niños en el mundo, y a 1 de cada 5 en países como España. Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente, que aquella. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto que lo maltrata, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas, aunque éstas no formen parte del diagnóstico. Es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. Suelen ser más propensos al acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden contar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, síndrome de Down, síndrome de Asperger, síndrome de Tourette, etc. Tipos de acoso. Bloqueo social. Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. Son ejemplo las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyo del niño. Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos. Hostigamiento. Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del afectado. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. Manipulación social. Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima. 8. Se cargan las tintas contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho.
No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que la víctima merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado error básico de atribución. Coacción: agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas, quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total en contra de su voluntad. El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos. Exclusión social: agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. El tú no es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno. Intimidación: agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar, amenaza a la integridad. Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión. Un agresor escolar y sus características. Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. Generalmente suele ser una persona que ha visto violencia con regularidad. Se acostumbra a ella o en su casa sus familiares se tratan agresivamente y lo tratan inadecuadamente a él. La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser insensible al sufrimiento de este y que puede llegar al suicidio. El entorno escolar. Se puede dar el caso de que la ausencia en clase, o, en general, en el centro educativo, de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar. La responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos profesores que no han recibido una formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares conflictiva, y la disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad moderna. Evolución de los casos de acoso escolar. El objetivo del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir y destruir a los demás que pueden presentar los acosadores como un patrón predominante de relación social con los demás. En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros, busca mediante el método de ensayo-error, obtener el reconocimiento y la atención de los demás, de los que carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio de los demás. Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ellos, debido a la falta de una autoridad exterior, por ejemplo, un profesor, un familiar, etc., que imponga límites a este tipo de conductas, proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre el resto de sus iguales seguidores. A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse socialmente, materializándose en un mecanismo conocido de regulación de grupos en crisis, el mecanismo del chivo expiatorio. Destruir al que no es seguidor, al que se resiste, al diferente, al que sobresale académicamente, al imbuido de férreos principios morales, etc. El acoso escolar es un hecho cada vez más frecuente en los centros de enseñanza y se produce cuando un niño o adolescente es agredido física y psíquicamente de manera reiterada y continuada por un alumno o un grupo de alumnos. Los niños o adolescentes no suelen comentar estos hechos a sus padres de forma inmediata, suelen tardar en decirlo o muchas veces no lo dicen. Consecuencias. El acoso escolar, al igual que otras formas de maltrato psicológico, produce secuelas biológicas, expresión de genes y mentales. Especialistas del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano, CCHS por sus siglas en inglés, del Hospital Louis H. LaFontaine de Canadá sugieren que las víctimas acosadas son más vulnerables a padecer problemas mentales como trastorno por estrés postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que envejecen. Una investigación realizada en 2014 en la King's College London descubrió que los efectos psicológicos negativos que sufren las personas con bullying permanecen durante 40 años después de haber sido víctima de acoso.
Esto nos debe hacer reflexionar sobre el grave impacto psicológico del acoso en el resto de la vida de la persona afectada, presentando peores indicadores de su salud mental y física y un peor desempeño cognitivo respecto a los individuos que no sufrieron acoso. Veamos cuáles son los efectos negativos en la salud física y psíquica detectados en víctimas de bullying. Estrés. Las víctimas de acoso escolar presentan estrés no solo durante la época escolar sino también años después. Esto se desprende de un estudio llevado a cabo en la Tufts University que revela que las personas afectadas segregan más cortisol, una hormona directamente implicada en la sensación de estrés. Esto explicaría buena parte de las consecuencias para la salud a largo plazo en estas personas, por ejemplo, la aparición de trastornos mentales, como señaló un estudio de la Universidad Johns Hopkins, ansiedad y depresión. Otra investigación, en este caso de la Universidad de Duke, detectó que las víctimas de acoso tenían una mayor probabilidad de sufrir trastornos como la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizado y las crisis de pánico. También presentaban mayores tasas de depresión y de aislamiento social. Somatizaciones. También pueden presentar trastornos psicosomáticos. Así se detectó en un informe publicado por Randy y Lori Sanson en el año 2008. Suicidio. En el mismo estudio realizado en Duke, se encontró una mayor probabilidad de suicidios en estas personas. El primer caso de suicidio de una persona que sufría bullying fue el del joven español Joaquín, que a sus 14 años decidió poner fin a su vida después de llevar años sufriendo abusos y hostigamiento en su colegio en la localidad de Hondarribia. Problemas en la socialización y en el futuro laboral. Las víctimas de acoso en la escuela presentan, estadísticamente, peores indicadores en lo que refiere a su calidad de vida familiar y en su capacidad adquisitiva en su vida adulta. También pueden sufrir un peor desempeño en sus habilidades sociales y comunicativas, tal como se indicó en este estudio de Claire Fox y Michael Bolton publicado en la British Psychological Society. ¿Qué síntomas y factores deberían ponernos como padres en alerta? Existen algunos síntomas que como padres podemos identificar y que nos pueden dar las claves frente al acoso escolar. Cambios de comportamiento. Normalmente, el menor no quiere ir al colegio, está nervioso cuando va, falta clase y en cuanto tiene ocasión regresa a casa. Cuando no hay colegio está bien, pero la noche antes de ir empieza a encontrarse mal. Deja de hablar, salir con sus amigos de siempre, responde con evasivas y abandona sus aficiones. Su rendimiento escolar ha disminuido y se muestra triste e incluso sufre algún arranque de cólera. Signos físicos. Pérdidas de material o ropa sin explicación, solicita habitualmente dinero. Además, cuando se levanta sufre malestares como mareos, dolores de cabeza, molestias o alteraciones gastrointestinales, temblores o palpitaciones. El teléfono móvil. El acoso no termina al llegar a casa, sino que continúa y puede multiplicar el número de acosadores. Por este motivo, es necesario que los padres tengan acceso tanto a su móvil, a su correo como a sus perfiles sociales. Niños pequeños. Cuando tus hijos rondan los 5, 6 o 7 años, un indicativo de que pueden estar sufriendo acoso escolar es que omitan parte de información del colegio. Por ejemplo, no son capaces de pronunciar el nombre del acosador. Ese niño que tú sabes, mamá. Esto es normal porque están en una fase simbólica y la pronunciación del nombre del posible acosador puede evocarlo. ¿Qué tipo de personas hacen bullying? Tanto los chicos como las chicas pueden hacer bullying. Los acosadores pueden ser extravertidos y agresivos. Este tipo de acosadores pueden burlarse de ti o hacerte daño físicamente. Callados y escurridizos. Este tipo de acosadores pueden tratar de manipularte en secreto. Pueden iniciar anónimamente un rumor hiriente solo para ver qué ocurre. Amistosos y falsos. Este tipo de acosadores pueden simular ser amigos tuyos para que les cuentes cosas, y luego hacer cosas hirientes a tus espaldas. Muchos acosadores se parecen mucho a los acosadores. Les gusta controlar a los demás. Están centrados en sí mismos. Tienen pocas habilidades sociales y no se saben llevar bien con la gente. Es posible que no les preocupe la gente o que les falta empatía. Suelen ser inseguros y acosan a los demás para sentirse mejor. Algunos acosadores no entienden emociones sociales normales como la culpa, la empatía, la compasión o el remordimiento. Estas personas necesitan ayuda de un profesional de la salud mental, como un terapeuta, un trabajador social, un psiquiatra o un psicólogo. ¿Por qué los niños acosan a otros? Los niños acosan a otros por una variedad de motivos. A veces, escogen a un niño porque necesitan una víctima, una persona que parece emocional o físicamente más débil, o que simplemente actúa o se ve diferente, para sentirse más importantes, populares o en control de la situación. Si bien algunos niños son más grandes o más fuertes que sus víctimas, esto no siempre es así. En algunos casos, los niños atormentan a otros porque esa es la forma en la que han sido tratados. Es posible que crean que su conducta es normal porque vienen de familias o de entornos en los que son habituales el enojo, los gritos y los insultos. Algunos programas de televisión muy vistos incluso parecen promover la maldad. Las personas son eliminadas, dejadas de lado o ridiculizadas por su aspecto o su falta de talento.
¿Qué pueden hacer las familias? Si su hijo le dice que está siendo víctima de acoso o bullying, escúchelo con calma y ofrézcale apoyo y comprensión. A los niños les suele costar hablar con los adultos sobre el acoso porque se sienten avergonzados o tienen miedo de que sus padres se sientan decepcionados, enojados, tristes o reaccionen mal. A veces, los niños sienten que es su culpa y que si hubiesen actuado de otra forma o se vieran de otra manera, esto no estaría ocurriendo. En algunos casos, tienen miedo de que si quien los acosa se entera de que lo han contado, todo empeore. Otros niños están preocupados porque tal vez sus padres no les crean o no hagan nada al respecto. Quizás los niños teman que sus padres les digan que se defiendan cuando ellos tienen miedo de hacerlo. Felicite a su hijo por hacer lo correcto. Hablar con usted sobre el acoso que recibe. Recuérdele que no está solo, porque muchas personas son víctimas de acoso en algún momento de su vida. Explíquele que quien se está comportando mal es quien lo acosa, no su hijo. Tranquilice a su hijo diciéndole que entre los dos pensarán cómo resolver la situación. En las encuestas, la mayoría de los niños y adolescentes dicen que en la escuela hay casos de acoso o bullying. Informe de la situación a alguien de la escuela, el director, el enfermero, un consejero o un maestro. Con frecuencia, ellos pueden prestar atención y tomar medidas para prevenir más problemas. Los términos acoso o bullying pueden describir una gran variedad de situaciones, por lo tanto, no existe un enfoque único. Lo que resulta útil en una situación podría no serlo en otra. El mejor curso de acción depende de muchos factores, como la edad de los niños involucrados, la gravedad de la situación y el tipo específico de conductas abusivas. Tome en serio a su hijo si le dice que el acoso empeorará si el acosador se entera de que se lo ha contado o si ha recibido amenazas de daño físico. A veces, resulta útil acercarse a los padres del acosador, pero en la mayoría de los casos, lo más conveniente es ponerse en contacto con los maestros o los consejeros antes. Si ya ha intentado estos métodos y aún desea hablar con los padres del acosador, lo mejor es hacerlo en un ámbito donde pueda contar con la mediación de un empleado de la escuela, como un consejero. La mayoría de las escuelas tienen políticas y programas contra el acoso o bullying. Además, en muchos estados existen leyes y políticas contra el acoso o bullying. Obtenga información sobre las leyes vigentes en su comunidad. En algunos casos, si está preocupado por la seguridad de su hijo, tal vez deba comunicarse con las autoridades. Links fuentes, http://katiaranzabal.com/sin-categoría/todo-lo-que-debes-saber-el-acoso-escolar http://kitseal.org/teens/bullies.html y Wikipedia. Y para culminar esperamos que le haya servido de reflexión y que recuerde que puede comprender y empatizar a un agresor escolar que también debe a lo mejor de estar sufriendo violencia intrafamiliar y de bajo rendimiento académico y de deficientes habilidades emocionales y sociales. Más sin embargo la violencia y agresión nunca debe ser justificada. Psicobiografías. Eric Berne. Eric Berne nació el 10 de mayo de 1910 en la ciudad de Montreal, Canadá, donde en 1935 obtuvo el título de Medicina y Cirugía. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos, donde en 1938 se tituló en Psiquiatría en Yale. En este país ejerció como psiquiatra. Creó el sistema llamado Análisis Transaccional, el AT, el cual definió como una teoría de la personalidad y de la acción social y un método clínico de psicoterapia basado en el análisis de todas las transacciones posibles entre dos o más personas sobre la base de datos de yo específicamente definidos. Inicia su formación en el modelo psicoanalítico siendo su psicoanalista Paul Federn, discípulo y estrecho colaborador de Sigmund Freud, y que se interesó en los estados yoicos. Al mudarse a Carmel, California, prosigue su psicoanálisis con Erik Erikson, psicoanalista de la psicología del yo. En ese mismo año, Eric Berne escribe The Mind in Action, obra divulgativa con varias historias cotidianas que ejemplifican diversos aspectos de la psiquiatría y del psicoanálisis. El prefacio de esta obra es de Abraham A. Brill, que siendo uno de los introductores del psicoanálisis en Estados Unidos, muestra su perplejidad al valorar a Berne, del que dice: posee la feliz facultad de documentar y presentar procesos mentales abstrusos de una manera tan sencilla y tan tentadora que puede mantener el interés incluso de un fatigado lector de temas psicoanalíticos. En 1956 fue rechazado como miembro de la Sociedad Psicoanalítica de San Francisco. Sin embargo, prosigue con su teoría y se comienza a publicar
en el artículo de 1958 Análisis transaccional, un nuevo y efectivo método de terapia de grupo. En el mismo muestra un modelo que incorpora aspectos de comunicación en los que resuenan postulados de su vecino y amigo Gregory Bateson. Aunque buscó alternativas para lograr una psicoterapia más eficaz, fue respetuoso con las teorías psicoanalíticas en las que se formó. Se rodeó de un equipo de colegas y organizó regularmente unos seminarios en San Francisco, California, para compartir sus experiencias como terapeuta de grupo y con vistas a desarrollar un modelo de psiquiatría social basado en el estudio de las interacciones, transacciones psicológicas entre las personas y sus estados del yo, al que llamó análisis transaccional. Verne dedicó 12 años a desarrollar su teoría, cuyo primer libro, Análisis transaccional en psicoterapia, de 1961, que fue una revolución en el campo de la comunicación interpersonal de grupos o de masas. Esto le costó que no le quisieran dar el título de psicoanalista, título que le fue concedido póstumamente. En este primer libro expone su modelo de personalidad, estados de yo, de acción social, transacciones y de la imbricación de ambos aspectos en el modo de organizar en lo inmediato, aislamiento, rituales, pasatiempos, actividad, juegos psicológicos e intimidad, y a largo plazo, guión de vida. Los conceptos continúan siendo narrados en un lenguaje accesible cuya lectura y reflexión facilita el descubrir la amplitud de su significado. Tras publicar en 1963 The Structure and Dynamics of Organization and Groups, en el que se desarrolla diversos aspectos psicológicos del funcionamiento grupal, en 1964 publica Games People Play, traducido como Juegos en los que participamos, en que en ese año se convierte en un bestseller en Estados Unidos. Le sigue en 1966 Principles of Group Treatment, traducida como Introducción al tratamiento de grupo. En 1968 A Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis, reedición de Of the Mind in Action, traducida como Mecanismos de la Mente. Y en 1970 Sex in Human Loving, traducida libremente como ¿Qué hace usted del amor cuando hace el amor? Verne escribe todas estas obras en un lenguaje accesible que permite que el lector capte la información nuclear en la primera lectura y entienda las implicaciones de las mismas en las lecturas posteriores, manteniendo además de dicho formato en What do you say after you say hello, traducida como ¿Qué dice usted después de decir hola? Obra que termina y elaborar en 1970 en el hospital de Monterrey, donde se encuentra hospitalizado por haber sufrido un infarto el 26 de junio. Atrás queda el Seminario Clínico de Monterrey, que desde 1950 se celebraba los jueves y estaba constituido por personas dedicadas profesionalmente a la salud. También queda el seminario que la noche de los martes se celebraba en San Francisco y que en 1958 se organizó como seminario de psiquiatría social de San Francisco, cuyos miembros eran heterogéneos en su dedicación laboral, se agrupaban en profesionales de la salud, pacientes y personas de ocupaciones diversas interesadas en el arte, coherente con la línea de Verne de hacer accesible el ámbito de lo psiquiátrico. En 1954 pasa a denominarse Seminario de Análisis Transaccional de San Francisco y sus miembros, junto con los del Monterrey, crea la International Transactional Analysis Association, ETIIA, Asociación Internacional de Análisis Transaccional. Eric Verne muere a los 60 años el 15 de julio de 1970 en el hospital de Monterrey a causa de un infarto. Unos meses antes, 14 de marzo de 1970, había muerto Fritz Perls, creador de la terapia gestal, a los 76 años. Fueron dos hombres geniales, pero Eric Verne aportó grandes ideas al mundo de la comunicación. Y al mundo de la comunicación. Espera, que cambio de página. Ya sentado en California, comenzó a escribir
su obra The Mind in Action, coincidiendo con el divorcio de su esposa Eleanor. Comenzó a trabajar con Erik Erikson como aspirante analista. Fueron años intensos en lo personal como en lo profesional, pues en 1949 contraería segundas nupcias, esta vez con Dorothy de Maysway, con quien tuvo 2 hijos más. A partir de esta época escribió la gran mayoría de sus obras, pero sin descuidar nunca el papel de padre, pues le encantaba dedicar tiempo a todos sus hijos. Tiempo a todos sus hijos. Este carácter más permisivo y afable también se dejó ver en su faceta como médico, pues al contrario de la mayoría de doctores, a Verne le gustaba compartir con todos sus pacientes tanto el diagnóstico como las próximas acciones de tratamiento, creando un clima de confianza y abierto a la comunicación entre ambos. Entre 1949 y 1964 trabajó en varios hospitales y en sus 2 consultas privadas. En 1956 fue rechazada su admisión como miembro del Instituto Psicoanalítico de San Francisco, desde donde le recomendaron continuar con sus prácticas antes de volver a intentarlo unos años más tarde. Con éxito en lo profesional y en la relación con sus hijos, no ocurrió la misma suerte en lo sentimental, pues en 1964 terminó de divorciarse de Dorothy. Hasta ese año su trabajo y sus escritos se centraron al cuestionar teorías del inconsciente propuestas por Freud, hasta el punto que cambió conceptos psicoanalíticos del yo, el ello y el superyo por los de adulto, niño y el padre, haciendo que dichos conceptos sean más comprensibles fuera de la comunidad científica y de la medicina. En 1956, en pleno apogeo de sus prácticas y análisis, desarrolló la teoría del análisis transaccional, publicando en un año más tarde Análisis transaccional un nuevo y efectivo método de terapia de grupo. Su teoría del análisis transaccional afirma que los individuos y grupos progresan y se desarrollan gracias a la cooperación entre las relaciones. También se unió con otros profesionales para seguir investigando. Así se forma el Seminario de Psiquiatría Social en San Francisco, Monterrey. Sus obras, alejadas del tecnicismo y con un lenguaje cercano, provocaron que sus libros fueran líderes de ventas, así como por ejemplo Análisis transaccional en psicoterapia, Introducción al tratamiento de grupo, entre otras. Finalmente, Verne y otros compañeros de profesión deciden fundar el International Transactional Analysis Association, donde debido a la creciente demanda y desarrollo de análisis transaccionales ya no solo en Norteamérica sino a nivel mundial, como pudo tratarse a través de la relación con sus pacientes, sus obras escritas y su relación que cultivó con su familia. Eric Verne fue sin duda no solo una eminencia en psiquiatría, sino un hombre adelantado a su época y con afán de compartir sus conocimientos con todos. Desarrolló el esquema tripartito. 3 años después, Eric Verne conoció a una joven divorciada que fue Dorothy de Maysway, con quien se casó y se estableció en la ciudad de California. Ella era la madre de 3 hijos y luego con Eric tuvo 2 más. El psiquiatra disfrutaba de su rol permisivo y protector, aunque nunca le quitó tiempo para escribir. Sin embargo, al hacerlo, estableció un cuarto de estudio en el rincón más remoto de su gran jardín, lejos del bullicio y de sus pequeños hijos. Así creó la mayoría de sus obras entre 1949 y 1964. A mediados de la década de los 50 había publicado 2 textos en psiquiatría basados en conferencias impartidas en el año 1956. Estos versaban sobre la imagen del ego y sus estados en la psicoterapia. En su siguiente artículo desarrolló un esquema tripartito que se sigue usando hoy en día. Este incluye el padre, el adulto y el niño, representando por medio del diagrama 3 círculos. Verne denominó a esta teoría análisis estructural y la consideró como una perspectiva psicoterapéutica novedosa. En los siguientes meses, Verne publicó otro artículo y lo llamó análisis transaccional y un nuevo y efectivo método de terapia de grupo. En este fue expuesto el método de medio científico en la reunión regional de la Asociación de Psicoterapia de Grupo, que tuvo la sede en Los Ángeles en el año 1957. En su conclusión, en lo del número 1958 de la revista American Journal of Psychotherapy,
el tema se mostró como el nuevo método de diagnóstico y tratamiento de psiquiatría del psiquiatra y se convirtió en parte de integrante y de manera permanente de la literatura psicoterapéutica americana. Por último, en los años de 1964 1970 fueron sin descanso para Verne. Después de su segundo divorcio, su vida personal se volvió un caos al emprender la búsqueda de una nueva pareja. Al final se casa por tercera vez con Thor Peterson en 1967. Sin embargo, no renunció a sus numerosos compromisos y a comienzos de la década de 1970 se divorció nuevamente. En 1970 sufrió tres ataques cardíacos, falleciendo el 15 de julio y dejando un profundo vacío en el ambiente psiquiátrico mundial. De sus referencias bibliográficas tenemos Análisis Transaccional en Psicoterapia de Pax México 1990, 2005, que hizo usted después de decir hola, la psicología de los juegos sociales Pax México, 1994, Principios Básicos del Análisis Transaccional Pax México, 1995, el guión Psicología de la Vida Cotidiana Pax México, Verne, 2017, Aquí juegan los hombres, un análisis transaccional de las relaciones sexuales de Peidos, Stewart and Jones B, 1987, Pasos hacia una ecología de la mente, una introducción al análisis transaccional Pax México, y de 8A, 2003, Los juegos psicológicos de Eric Verne, de Disclair de Browner, y link fuente son www.psicologiapsicoactiva.com, biografías Eric Verne, y https www.menteasombrosa.com, Eric Verne, fundador del análisis transaccional, además de la Wikipedia. Y listo, hemos terminado. Recuerden seguir suscribiendo, compartir y comentando, y sigan con más de la revista Psicotube, que lo mejor está por continuar. Chao, hasta pronto, nos vemos. Bienvenido, estimable psicotuber, a la reflexión del día de hoy de Educando en Finanzas para Padres e Hijos. Recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta, darle el apoyo, la que tenga más interacción en el TikTok, en la página de fans, en el grupo de la revista Psicotube, aquí en YouTube, comentarios, me gusta, de apoyo, va a ser la que va a ganar para el mes de noviembre. Así que vamos de una vez. Dice, la mejor forma de eliminar la pobreza es crear riqueza. Dice que es una frase de Gregorio Hernández Jiménez. Siempre he pensado que la única forma de eliminar la pobreza es creando riqueza. ¿Y cómo lograrlo? Invirtiendo en tu educación financiera. Muchos países ya ha pasado que tratan de eliminar la pobreza, eliminando a los pobres o dándole dinero a los pobres, manteniendo a los pobres, y políticas de subsidios y de cosas así como de marxismo y de izquierda al estilo más tradicional. Pero no, si sabes cómo crear riqueza y enseñar a las personas a crear riqueza, pues lo vas a lograr. Así que te dejamos, recuerda suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera. Hasta pronto, chao, nos vemos. Historia y origen del Día Mundial del Sándwich. Cada 3 de noviembre se celebra el Día Internacional del Sándwich. Uno de los platos más populares del mundo que surgió gracias al ingenio del inglés John Montagu, 4 conde de Sandwich. Cuenta la leyenda que este noble, que había nacido un 3 de noviembre de 1718, era un gran aficionado a los juegos de cartas, pero también a la buena cocina. Por ende, para evitar ensuciar los naipes, envolvía la carne que le servían para comer en 2 rebanadas de pan, dando origen al plato que hoy conocemos. La curiosidad de esta historia no termina ahí, ya que, según se dice, en su testamento estipuló que su creación llevara el nombre de sándwich.
La primera referencia de la que se tiene testimonio sobre este vocablo se dio en 1762, de acuerdo a escritos del historiador británico Edward Gibbon, quien dio fe de cómo dos nobles discutían de política en una cafetería al tiempo que gustaba este novedoso alimento hecho con tan simples ingredientes. El sándwich rápidamente encontró cabida en el gusto de los europeos, mientras que en Francia e Italia se consumía con el tradicional pan hecho en casa. Los ingleses adoptaron un pan de miga que hacían con un molde. Así nació lo que hoy conocemos como pan blanco de caja. De esta manera, este icónico plato adoptó rápidamente los ingredientes y costumbres locales de cada país al que llegó. Asimismo, sumó nuevos vocablos, aunque la esencia aún es la misma. Por ejemplo, en México es más popular la versión conocida como torta, la cual se hace con las variedades bolillo, telera o virote. En España se lo denomina como bocadillo, en Perú como butifarras, Venezuela, Colombia y Ecuador tienen sus propias versiones conocidas como sándwiches, y en Estados Unidos se llegó al grado de crear el sándwich de helado. El éxito de este alimento radica en su fácil preparación, en la interminable variedad de ingredientes que puede contener y, sobre todo, en lo práctico de su consumo. Es por ello que es el favorito de los padres cuando es momento de preparar un lunch escolar y de los trabajadores, que pueden encontrarlo fácilmente y a un costo muy bajo para continuar con sus labores. Entrar al mundo de los sándwiches es abrir la puerta hacia una cantidad infinita de combinaciones. Las variaciones dependen directamente del número de ingredientes que existen, por ello, podríamos decir que son interminables. Sin lugar a dudas, es el rey de la comida portátil, pues basta con poner entre dos panes cualquier alimento para llevarlo sin mayor complicación a cualquier parte. En 2021, la revista especializada en gastronomía Taste Atlas publicó un listado de los más destacados del mundo. Un año más tarde, el importante sitio de noticias CNN dio a conocer su ranking de los mejores 23 del mundo. ¿Existe un alimento más modesto, pero universalmente adorado que el sándwich? Y aunque la hamburguesa de una persona puede ser el katsu sando o el chivito de otra, existen pocos países en el planeta que no recurran a algún tipo de pan con relleno para curar un antojo, reza la guía. El sándwich que encabeza la lista es el famoso pambazo mexicano, que se puede rellenar con papas y chorizo, entre otras delicias. En segundo lugar, se ubica el tromacino de Italia, que se elabora con pan de molde y al que se le quitó la cáscara tostada. Suele ser relleno de atún, aceitunas y jamón. Y, en tercer lugar, el shawarma de Medio Oriente, el plato levantino popular que consiste en carne cortada en rodajas finas, apiladas en forma de cono y asadas en un asador o asador vertical que gira lentamente. El secreto de un buen sándwich está principalmente en la elección del pan adecuado para el relleno que vamos a utilizar. Otros puntos importantes son una buena salsa, que amalgame los sabores y una buena proporción de humedad y crocancia en sus ingredientes, sostuvo en diálogo con este medio Luciano Combi, chef ejecutivo y propietario de Fifi Almacén. Link fuente, http://3ubs.info.com/america/tendencias-america-2011-3-1-1-0-3-de-ia-internacional-del-clásico-eterno-. Sé un buen hombre, y recomendaciones para lograrlo. Con motivo del Día Internacional del Hombre te presentamos una serie de ideas y recomendaciones que finalmente nos podrían ayudar a todos tarde o temprano. Escucha, en cualquier aspecto, ya sea profesional o personal, hay que mantenernos abiertos a lo que las demás personas tienen que decir. Si nos encerramos, negamos la posibilidad de crecimiento o de autoanálisis. Puede que creamos que tenemos la razón en todos los aspectos, pero si no comparamos nuestra perspectiva con la de otras personas, jamás sabremos realmente si nuestras acciones afectan a los demás. Evita los prejuicios. Aunado al punto anterior, evitar los prejuicios nos mantiene abiertos a conocer a otras personas y no dejarnos ir por una primera impresión. Puede que sea cómodo mirar a una persona, juzgarla desde nuestra comodidad y espacio seguro, pero si no nos acercamos y aprendemos de la gente cuya opinión no entendemos por completo, no podremos aprender más sobre la gente en general, dejándonos así en un espacio alejado, lo cual, aunque sea cómodo, nos impide crecer como individuos. Aprende a manejar tus emociones. No somos animales. Somos hombres.
nuestra inteligencia nos permite detenernos a analizar lo que sentimos y la forma en que lo expresaremos. Olvida eso de golpear paredes, de gritar, o de humillar en momentos de frustración. Habla. Busca a alguien con quien puedas compartir tu molestia e intenta formas de liberar tensión donde la violencia no sea necesaria. Haz ejercicio, busca una rutina para calmar los ánimos, y crece. Construye algo, un hobby podría servir para distraerte y mejorarte. Expresa tus emociones positivas. Un hombre que no está conectado con sus emociones, no es una persona plena. Se nos ha enseñado durante décadas que debemos reprimirnos o ahogarlos, pero ahora tenemos el privilegio de tomarnos el tiempo de simplemente sentir las cosas y expresarlas. No cuesta nada tomarse unos minutos para tener un momento de reflexión y mostrar amor a las personas que tenemos a nuestro alrededor, o hablar sobre las preocupaciones que nos acogen. Eso puede motivar a las personas a apoyarnos y no vagar solos por nuestros problemas. Evita los resentimientos. Ya sea con una persona o con la vida misma, de nada sirve cargar un resentimiento que solo nos impide avanzar. Si la vida no salió como esperábamos, es momento de tomar las riendas y encontrar los pequeños placeres que hacen que valga la pena. Si una persona nos hizo algo, es tiempo de dejar ir, seguir adelante y encontrar a alguien más cuyo valor sea mayor. Siempre existe un buen momento para crecer. Sé amable, no difundas el odio. Sencillo, trata bien a las personas, y harán lo mismo contigo. ¿Cuál es el punto de motivar el odio, empujar a la gente o pensar de manera egoísta? Existe un lugar para todos en el mundo, y ser un mejor hombre significa darles respeto a las demás personas sin importar su ideología o su forma de ser, porque, al final, cada quien tiene su vida y una persona ajena a nuestro pensamiento no afecta directamente en nuestro día a día. Sé responsable, admite tus errores. Si hiciste algo mal, acéptalo y cámbialo. Todos cometemos errores y estos nos sirven, o nos fuerzan, a transformarnos paso a paso. Si eres detenido por una infracción de tránsito, paga la multa. No es bueno seguir corrompiendo el sistema. Es momento de dejar la salida fácil atrás y comenzar a exigir lo mismo de los demás. Deconstrúyete. Si gritas cuando estás frustrado, pregúntate por qué sucede eso. Si crees que las mujeres no deben salir en la noche, piensa por qué la sociedad ha llegado a un punto en el que nadie, incluyendo hombres, puede salir tarde porque puede ser asesinado. Lo que afirman las mujeres feministas no viene de la nada, muchos hombres tenemos conductas machistas que aún no aceptamos, y tenemos que profundizar para saber de dónde nacen y el daño que provocan. Tómalo en serio. Alguien que se ríe de quien pide sus derechos no es un hombre, es un niño que no tiene tiempo de comprender. Señala a otros hombres sus conductas machistas. Si tienes amigos que tienen mentalidad old school y siguen pensando que tienen derecho de piropear a una mujer en la calle, de compartir fotografías sin permiso, de actuar con violencia o demás actitudes, es momento de señalarlos y no normalizarlos. Si no lo hacemos, permitimos que crean que su conducta es apropiada, y nunca se darán cuenta de su error. Si eres un mejor hombre, ayudarás a otros a crecer. 1. Practica el autocuidado. ¿A qué se refiere el término autocuidado, que está tan de moda? Vivimos tan inmersos en nuestro trabajo y en nuestra rutina cotidiana que olvidamos cuidarnos para ser más felices. Atendernos física y estéticamente, seguir una dieta saludable y encontrar un deporte que nos guste, pasar más tiempo con los nuestros, gestionar nuestras emociones. La ayuda de un psicólogo no está de más. 2. Sé fiel a ti mismo. En nuestra vida nos encontramos en un constante duelo en lo que somos para nosotros y lo que somos para los demás, y cuanto más alineados estén ambos conceptos, mejor. Lo aprendemos en la adolescencia y nos cuesta aplicarlo. A veces creamos disfraces para encajar en lo que los demás esperan, pero debemos ser fieles a nosotros mismos, con nuestras virtudes y con nuestros errores. 3. Sé honesto y nunca mientas. El primer paso es conocernos y aceptarnos con lo bueno y con lo malo, como decíamos antes. El segundo, actuar en consecuencia. Creemos que ocultar, y ocultarnos, lo menos bueno es positivo, en forma de mentiras u omisiones, en nuestro trabajo, o en nuestras relaciones, por ejemplo.
pero lo que debemos hacer es responsabilizarnos de nuestros errores con valentía y aprender algo siempre. 4. Aprende a escuchar. Dicho de otra manera, pon en práctica la empatía. Nuestra imagen de los demás se conforma de nuestras impresiones o experiencias, y a veces olvidamos que las personas tienen una biografía que desconocemos, y que les hacen como son. Si quieres tener vínculos auténticos en la familia, en el trabajo, en el amor, en los amigos, aprende a escuchar y a ponerte en la piel de los que te rodean. 5. Dedícate a tus pasiones. En ocasiones olvidamos que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, pero es indudable que nuestra parte profesional es muy importante, que nos ayuda a crecer y a realizarnos. Por ello debemos enfocarla hacia lo que de verdad nos gusta, y si no lo conseguimos, reservar una pequeña parcela para ello. Haz una valoración de tu situación laboral y si puedes darle un giro hacia el lugar correcto. 6. Participa en alguna causa. Encontrar alguna causa solidaria con la cual poder identificarse, te convierte mayormente en filántropo, amante y protector solidario y cuidadoso con la naturaleza, defensor pro vida y con el prójimo como tal. Así que busca y encuentra alguna causa u organización de la cual poder formar parte y defender. Así pues, construyes un mundo mejor y te sales de esa mentalidad ego de yo soy el centro del mundo. 7. Aprende a gestionar tus emociones. Muchos de los apuntes que estamos haciendo conducen a este aprendizaje, gestionar nuestras emociones, la inteligencia emocional. ¿En qué consiste exactamente? En reconocer que nos alegra, que nos entristece, que nos enfurece, y cómo dar salida a todo eso de la mejor forma posible. Algo muy importante, dejar atrás el perdón y la ira. De nuevo, los psicólogos son la principal ayuda. 8. Sé respetuoso y útil. Cuando hablábamos de empatía, también nos referíamos a esto. No tanto en el sentido de crear vínculos, sino en el de intentar ser siempre amable, respetuoso y útil. En la vida cotidiana nos enfrentamos a emociones que nos hacen estar de un humor de perros, pero debemos evitar pagarlo con los demás. Una sonrisa en el metro, un por favor o gracias, pueden arreglarte el día. 9. Lee y viaja mucho. Nada para aprender de empatía o inteligencia emocional como leer y viajar mucho. Decimos leer, pero podemos extenderlo a la cultura, consumir ficciones, series, películas, documental, y a la prensa, entender qué está pasando en el mundo. Y lo de los viajes no tenemos que explicarlo. Es la mejor manera de conocer otras sociedades y formas de comprender la realidad más allá de la propia. 10. Sé agente de cambio. No queremos que te conviertas en el pesado de la oficina ni en un vampiro de energía, pero es cierto que todo lo que sepas, todo lo que transmitas, tendrá un impacto en los demás. Si practicas todo lo anterior, ese efecto será positivo, porque tú ya serás mejor persona. Intenta hacer entender a los demás por qué eres como eres y por qué luchas por lo que luchas, y puede que sigan tus pasos. Para ir culminando, recuerda que un buen hombre es responsable de sus actos y decisiones sin importar que tenga que enfrentarse a lo más desagradable y feo por ello. Un buen hombre busca sobreponerse a la dificultad y jamás pasa el tiempo quejándose por ello o buscando culpables en los demás cuando algo sale mal para así limpiar las culpas. Un buen hombre es generoso a tal punto de demostrar su verdadero amor al prójimo. Un buen hombre jamás le busca hacer daño a nadie, así sea directa o indirectamente. Un buen hombre busca crear cosas y dejar un legado de un mundo mejor para con los demás, ama y demuestra tanto amor a los suyos como a los enemigos. Así pues, en este Día del Hombre, que dichas reflexiones te ayuden a convertirte en uno de verdad bueno y puro de corazón con espíritu noble, mi estimable psicotuber. Links fuentes, https://www.revistaQ.com /cuidados/artículo /buena-persona-consejos-crecimiento-personal, https://www.gq.com.mx /entretenimiento /artículo-ser-un-hombre-mejor-en-2020. Cierre Revista Psicotube edición 11 año 8. Hemos llegado una vez más al cierre de nuestra bien amada revista de Humanidades Psicotube,
los dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Les recordamos suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta y lo contrario. Recuerden seguir apoyándonos con sus generosas contribuciones al PayPal de la cabecera del canal, que tenemos Revista Psicotub TikTok, la página de fans de Educando en Finanzas para Padres e Hijos, el grupo de Facebook de la revista Psicotub, adquirir mis libros novela Neoapocalipsis, Cuando los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2, y Psicología y videojuegos volumen 1 y es todo. Dios mediante nos vemos en la siguiente edición de nuestra bien amada revista, y con lo mejor del contenido en cada número.